Salmo capítulo 5 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus propios consejos. Escuche esto: por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se les rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo le rodearás de tu favor. Como un escudo le rodearás de tu favor. Wow. Salmos capítulo 5. Créame que es un salmo que no me canso de leer, igual que ninguno de los salmos. Es un salmo bien poderoso, ¿sabe? David comienza a escribir este salmo porque David quiere acercarse a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? Dígame amén en los comentarios. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? ¿Cuántos quieren que Dios acercarse a Dios? Estar cerca de Él. Y ojo con la pregunta que le estoy haciendo. Porque una cosa es querer que Dios responda a una oración, querer que Dios supla alguna necesidad, querer que Dios obre en algún aspecto de mi vida, llámese salud, llámese familiar, llámese problemas económicos, llámese situaciones diversas que podamos estar pasando. Eso es una cosa, querer que Dios obre. Y otra cosa muy diferente es querer acercarse a Dios. Querer acercarse a Dios. Y esa es la intención de este salmo. David quiere acercarse a Dios. Él dice: escucha, oh Jehová, mis palabras. Escucha lo que él dice: considera mi gemir y está atento a la voz de mi clamor. Y me gusta esta oración porque tiene tres factores o tres cosas que me gusta resaltar cada vez que leo este salmo. Y una de ellas es que él dice: primero, escucha. La segunda dice: considera. Y la tercera dice: está atento. Él dice: escucha, considera y está atento. David anhelaba una audiencia con Dios, anhelaba estar ahí y hablar con Él. Él estaba diciendo: Señor, por favor, escúchame. Por favor, escúchame. Escucha, considera y está atento. Él dice: porque a ti, escuche, y esto es importante, porque a ti oraré. Mire, a veces llegamos a la oración llenos de nuestra petición o nuestro sentimiento, y a veces nunca nos enfocamos en Dios ni sentimos su presencia. Y sabe que me gusta de David, que David siempre se enfocaba en la presencia de Dios. Su tiempo de oración estaba enfocado en Dios, más que en llenar una oración de peticiones, más que llenar una oración de sentimientos. Él deseaba sentir su presencia. Estaba enfocado en Dios. El principal foco de tu oración debe ser pedir por su presencia. Las demás cosas suelen ser añadidas si tienes su presencia. Las demás cosas suelen ser añadidas si tienes su presencia. Gran parte
Mire, a veces parece mentira, pero nuestra oración a veces realmente no es para Dios. A veces nuestra oración muchas veces la hacemos para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cada vez que usted ore, debe haber en usted y en mí, en ti y en mí, debe haber un acercamiento definido, consciente a Dios cuando oramos. Debemos tener una comprensión clara y vívida de que Dios se inclina sobre nosotros y nos escucha mientras oramos. Debemos acercarnos a su presencia. Él dice, me gusta esto que dice. Él dice esto: de mañana oirás mi voz. ¿Por qué David se propone orar por la mañana? ¿Usted no se ha preguntado por qué la mañana? Pudo haber sido cualquier otra hora del día. ¿Por qué usted cree que la mañana es importante orar? Quiero que coloque su opinión en los comentarios. ¿Por qué usted cree que es importante orar en la mañana? Mire, David y tú y yo debemos querer honrar a Dios al comienzo del día, porque esto marcará el tono del día entero, dedicado a Dios. La Biblia dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. David quería honrar a Dios comenzando el día, para que eso marcara el tono del resto de su día. Del resto de su día. Y si este es un momento adecuado para conectarnos con Dios, el momento más adecuado para conectarnos con Dios siempre será la mañana. Alguno dijo que 1 hora por la mañana vale más que 2 por la tarde. Un escritor famoso escribió 1 hora. Escuche, un escritor famoso, yo soy de leer mucho, y un escritor famoso dijo que este es el momento más adecuado para conectarnos con Dios. 1 hora por la mañana vale más que 2 por la tarde, mientras el rocío, escribió él, mientras el rocío está sobre la hierba, que la gracia de Dios caiga sobre el alma. Eso escribió. Mientras el rocío de Dios está sobre la tierra, sobre la hierba. Así escribió: mientras el rocío esté sobre la hierba, que la gracia de Dios caiga sobre el alma. Y escribió: porque 1 hora por la mañana vale más que 2 por la tarde. Porque procuramos honrar a Dios cuando comienza el día. Y él dice: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me gusta esto. Me gusta que David, en este salmo, no recuerdo el autor. El autor de eso se llama Horn. Horne. Así, Horne. Como si fueras a escribir horno, pero Horne. Así se llama el autor de esa frase. Si no me falla la memoria, por si acaso. ¿Me escuché? Mire, este es el momento más adecuado para conectarnos con Dios, en la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, y me gusta algo que hace David, porque David nos dio qué hacer antes de la oración y después de la oración. Antes de orar, él dice: me presentaré. Escuche: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Presentar nuestra oración es lo primero. Él dice: antes de orar, me presentaré. Y después enseña qué hay que hacer después de orar. Escuche, porque le enseña. David nos dio qué hacer antes
de la oración y después de la oración. A veces oramos y no sabemos qué hacer después de que hemos orado. Y David nos da qué hacer después. Él dice, y esperaré. En otras palabras, él estaba diciendo que esperaba con expectación del cielo, que realmente estaba creyendo que Dios respondería. Cuando alguien está esperando es porque cuando alguien te dice, mira, espérame ahí que voy en 5 minutos, tú te quedas en ese lugar. Voy para allá o voy en camino, tú te quedas en ese lugar. Porque sabes que algo viene. Si no te moverías. Pero cuando oramos así debemos esperar como quien está esperando la visita de alguien que sabe que va a venir y se prepara para su llegada. Así tú y yo debemos prepararnos para la respuesta de Dios sobre nuestra vida. Y David enseña qué hacer antes de la oración. Primero, presentarse. Y lo segundo es esperar con expectación. Expectación es de que algo va a pasar, algo va a cumplir, que está creyendo que Dios va a responder. La idea detrás de me presentaré no es apuntar, no es señalar, sino ordenar. Cuando David habla de presentar, él estaba diciendo, yo voy a ordenar mi oración. Así que él nos enseñó qué hacer antes de la oración y qué hacer después de la oración. Lo primero es presentaré. Ese presentaré significa ordenar la oración delante de Dios. Colocaré sobre el altar por la mañana. Tal como el sacerdote, usted en la Biblia lee que los sacerdotes por la mañana ofrecían un sacrificio a Dios y lo hacían de una forma ordenada. Tenían ciertas cosas que hacían de forma muy precisa. ¿Por qué? Porque para presentar un sacrificio primero tenían que ordenar muchas cosas y hacer muchas cosas. Y usted puede leerlo en el libro de Números, donde se explican todas estas cosas cuando presentaban el sacrificio por la mañana. Pero escúcheme bien, a veces nosotros no tenemos una oración ordenada. Cuando él habla de ordenar, él estaba diciendo, antes de orar yo necesito ordenar mi oración delante de Dios para saber que voy a orar. Escuche, un error manifiesto es orar al azar. No puedo orar al azar. Hay demasiadas oraciones al azar que todos nosotros hemos hecho. Pero qué bueno es cuando volvemos una y otra vez con la misma petición, insistiéndola con toda humildad y reverencia. Así como hizo Abraham, que insistió para interceder defendiendo aquel lugar para que Dios tuviese misericordia de aquella tierra y intercede por aquellas ciudades que estaban en la llanura. Pero a veces no ordenamos nuestra oración, oramos al azar. Hay que ser específico con lo que se quiere cuando oras. Cuando él dice me presentaré, él dice voy a ordenar mi oración. Ordenaré mi oración delante de ti. Y luego voy a esperar tu respuesta. Voy a tener expectativa. Voy a tener expectativa. Voy a tener expectativa. Mire, nos perdemos mucho de la eficacia de la oración por la falta cuidadosa de ordenarla, de meditar antes y después de ella. Así que tú y yo debemos tener una oración ordenada. Nunca ores y esperaré. Presentarse es ordenar. No ores al azar, como la aventura. Ora, sé específico con lo que quieres y mantente orando hasta ver una respuesta. Con expectativas, espera una respuesta de Dios. Sí, específico. A veces la gente no sabe lo que quiere. ¿Sabe? A veces la gente no sabe lo que quiere. Recuerdo una vez, y esto lo hago siempre, que me dice, pastor, ore por mí. Yo siempre les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué quieres que oremos? No ore por mí, pero ¿por qué quieres que oremos? Para que me vaya bien. ¿Bien en dónde? ¿En qué? No, pues, y la gente no piensa o se detiene a pensar. O se detiene a pensar. No, sé específico, le digo, sé específico, ¿qué quieres?
No, que me vaya bien en este viaje. Sí, pero bien ¿en qué sentido? Sé específico. Recuerdo siempre a una muchacha, estábamos por cierto, en Portuguesa, y estábamos orando, o no estábamos orando, me habían invitado a almorzar a una casa de una familia, y estábamos allí, y aquella señora me pidió que orara por su hija. Yo le dije, ¿por qué vamos a orar? Y ella me respondió, no, para que me vaya bien. No, sé específica. ¿Qué quieres que Dios haga? Sé específica, algo. Entonces ahí sí fue específica y me dijo, bueno, yo necesito que me den los papeles de residencia en el lugar donde estoy, porque no tengo papeles de residencia. Y le dije, bueno, ahora sí estás siendo específica. Necesitas los papeles. Sí, que me salga la cédula de los papeles y la cuestión. Y le dije, ahora sí estás siendo específica. ¿Quieres que te salgan los papeles? Vamos a orar por ello. Y oramos por ello, y recuerdo que Dios le dio una palabra ese día. Y dije, antes que terminen los 3 meses, Dios habrá concedido tu petición. Y así fue. A los 2 meses y 28 días por allí, Dios le respondió y recibió sus papeles. Una cita que por mucho tiempo intentó y nada, pero fue específico. Fue específico. A veces nos perdemos mucho de la eficacia de la oración por falta cuidadosa de ordenarla antes de orar y de ser específico. Seamos específicos en nuestra oración. Seamos específicos. Ahora escuche esto. Avanzo. Verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a todos los que hablan mentiras, al hombre sanguinario, engañador, al abominable. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo con temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza mi camino. Él dice, porque tú no eres Dios que se complace de la maldad. David medita sobre el carácter de Dios y que Dios es justo con cada una de nuestras acciones, y que cada una de nuestras acciones son importantes ante Dios, porque Dios odia o aborrece, dice ella, a los que hacen iniquidad. Él no se complace de ellos. A medida que David se acercaba a Dios, se volvía más consciente de la santidad de Dios y de la pecaminosidad del hombre. Mire, y esta es una buena manera de medir si estamos orando bien, ¿sabe? ¿Cómo sé, pastor, que estoy orando bien? Escuche, le voy a dar un consejo para que usted sepa cuando está orando bien, si está orando bien. Mire, si estás orando bien, si se estás acercando a Dios genuinamente, o simplemente estás pronunciando palabras, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si estoy orando bien? Si me estoy acercando a Dios o simplemente estoy pronunciando palabras. ¿Cómo saber si estoy orando bien? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo saber si estoy orando bien? ¿Cómo saber si me estoy acercando a Dios o simplemente estoy pronunciando palabras? Te estás acercando a Dios, te volverás cada vez más sensible al pecado. Es inevitable. Cada vez que tú te acercas a Dios, te das cuenta de tu propio pecado y de cuánto lo necesitas para que te cambie. Cada vez que te acercas a su santidad, te das cuenta de tu pecaminosidad. Así tú sabes, te vuelves más sensible al pecado. Te sientes más inmerecedor y dices, gracias, Señor, por poder estar en tu presencia. Solo tu gracia lo hace posible. ¿Para qué Dios prueba nuestra paciencia? No, Dios no prueba nuestra paciencia. Dios nos prueba a nosotros, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios lo que prueba es tu declaración de creer. Dios lo que prueba es lo que tú crees. Si tú dices que crees en Él, Dios lo pone a prueba. Dice Él,
si tú estás dispuesto a guardar o no sus palabras, a mantenerte firme y creyendo y confiando en Dios a pesar de las circunstancias. Eso es lo que Dios prueba. La Biblia dice: mira que te traje de camino de desierto para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Para eso Dios nos prueba, para saber si habrías de guardar o no mis palabras. Dios nos prueba para saber si estamos dispuestos a mantenernos confiando, creyendo en cada una de las cosas que nos ha dicho. Y la Biblia dice que la prueba, el resultado de ella, dice, produce paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es un resultado de la prueba que Dios estableció sobre mi vida y de yo haber guardado la palabra de Dios en mi corazón y en mi vida. Mas yo, dice él, por la abundancia de tu misericordia, entraré en su casa. Él se da cuenta que no es por mérito, es por misericordia. Eso me da cuenta, me hace saber que David se estaba acercando a la presencia de Dios, y no es que David pensara que era justo y que todos los demás eran pecadores y que él era el único santo. Su base de confianza está en la misericordia de Dios en su vida. Él sabía que era por la misericordia de Dios, no por su mérito. Él dice: adoraré hacia tu santo templo. Mire, la adoración de David no estaba basada en sentimientos, tenía una dirección clara, una reverencia clara hacia Dios. Él le dice: endereza delante de mí tu camino. Él notaba su propia pecaminosidad. Por eso, él le vuelvo y le repito, por eso es que él sabía si estaba orando bien. Necesitaba que Dios lo guiara y enderezara su camino. Escuche, él no necesitaba que Dios cambiara su camino. Él iba por el camino correcto. Escuche, él no caminaba en el camino de los malos. Él estaba caminando por la senda correcta. Pero aún así, David, aunque David caminaba por el camino correcto, caminaba de manera humilde y le decía: necesito que tú me guíes y enderezcas mi camino. Aunque estemos caminando por el camino correcto, es prudente que permitamos que Dios enderece nuestro camino y que caminemos por este camino con humildad. Él dice: endereza delante de mí tu camino. David necesitaba que Dios lo guiara. Tú y yo, aunque estemos por el camino correcto, necesitamos que Dios nos guíe. Él describe en este salmo el destino de los malos. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera, porque se rebelaron contra ti. Mire, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Pastor, ¿de qué forma Dios prueba nuestra fe? Bueno, ¿de qué forma? Dios tiene diversidad de formas de probar nuestra fe, y que es individualmente la forma de probarla de cada uno de nosotros. Dios conoce nuestra característica individual, nuestra personalidad. Dios conoce nuestra vida, y cada uno de nosotros será probado de distintas áreas. Distintas áreas en nuestra vida serán probadas. Será probada quizás algunos en su familia, algunos en áreas familiares, algunos en áreas económicas, algunos en enfermedad. En diversas formas tiene Dios de probar nuestra vida, porque ninguno se parece a otro, y Dios no prueba a nadie más allá de lo que puede resistir. De manera que yo no seré probado como tú, porque de repente lo que yo resisto tú no, y de repente lo que tú resistas yo no. Así que cada uno es probado según lo que puede soportar. Eso es lo poderoso de la prueba de Dios, o cuando Dios nos prueba, que Dios no nos prueba más allá de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba da la salida, dice la Biblia. Así que yo entiendo que Dios te va a probar, pero cada vez que tú te sientas en alguna prueba, en diversas áreas pueden ser, Dios no te va a probar más allá de lo que tú puedas soportar, ¿sí? De repente Dios prueba a alguno en área económica, y de repente a mí no me afecte tanto eso, y puedo estar tranquilo, pero de repente me afecta más fuerte el hecho de que se enferme un hijo o un familiar, pero de repente a otro no. Así que Dios nos prueba a cada uno en distintas áreas. Amén. En distintas áreas. Dios tiene sus formas y sus métodos, pero lo maravilloso de esto es que Él no nos prueba más allá de lo que podemos soportar. Escuche,
Permítame volver a Salmos capítulo 5. Escuche, David sentía el aguijón de las palabras malvadas de aquellos que hablaban en su contra. Sin embargo, en esta oración él muestra algo bueno que salió de estos ataques del enemigo. Escuche, porque él comienza a hablar de la descripción y el destino de los malos. Él dice, su boca, escuche, en la boca de ellos no hay sinceridad. ¿Usted conoce a alguien así? Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto, su garganta. Con su lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios. Pero si yo puedo sacar algo bueno de esto que sucede con David, que comenzaron a hablar de él, a lisonjearlo, que comenzaron a hacer diversas cosas contra su vida, que en su garganta lo que había era maldad. Escuche esto. Aunque pensaron, como el verso anterior, el capítulo anterior en el que estuvimos, hablar en su contra para que cayera en descrédito. Escuche. Hay algo maravilloso cuando alguien hable mal de ti, cuando diga mentiras en tu contra. Hay algo bueno de esto. Pregúnteme qué. Escriba en los comentarios qué. Hay algo bueno de cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien habla mal en tu contra, cuando alguien hace este tipo de cosas. Es que nos ayuda a vigilar más estrechamente nuestra propia conducta. Si algo bueno puedo sacar de eso, es que nos ayuda a vigilar con más fervor nuestra propia conducta y nos lleva incluso a orar más. A orar más. Cuando alguien habla mal en nuestra contra, debemos dejar todo en manos de Dios. Que eso te lleve a orar más. Nos debería obligar a orar más, a vigilar más estrechamente nuestra conducta y estar más alertas de nuestra conducta. Y eso es algo bueno. Si la lisonja, si los malos comentarios y si las mentiras malvadas en mi contra me llevan a orar más, no puedo decir que es algo malo. Es algo bueno. Y si eso me lleva a vigilar más mi propia conducta, no puedo decir que es algo malo. Es algo bueno. Dice, con su lengua hablan lisonjas, dice aquí. Mire, escuche esto, lisonja es cuando alguien, él dice, con su lengua hablan lisonjas. Ahora, David no solo hablaba mal de él, había otro grupo que era peor y más difícil. Cualquiera habla mal de ti. Cualquiera puede señalar tus errores, es fácil ver tus errores, más que tus aciertos. Pero escuche esto, porque dice, con su lengua hablan lisonjas. Había otro grupo que David menciona en este salmo, y no es el que hablaba mal de él. Ahora él hablaba de la gente que lo halagaba, pero no eran sinceros con sus halagos. Y él lo notó. Mire, cuídate siempre de las personas que te halagan. Guárdate de la lengua del adulador. ¿Sabe por qué? Porque cuando comienzan a adularnos, probablemente nuestro orgullo comienza a crecer y nuestra soberbia se comienza a levantar. Mire, muchas veces me ha pasado que mientras predico y cuando termino alguna actividad, la gente comienza a hacer halagos. Yo hago dos cosas: o desvío la conversación o me voy. Y alguno dirá, ¿por qué el pastor es así? Para cuidar mi propio corazón. Si hay alguna cosa difícil, es cuidar tu propio corazón. Como pastor, trato de cuidar el corazón de las ovejas, pero aún más difícil es cuidar el corazón de las ovejas y no olvidar de cuidar del mío. Así que cuídate siempre de las personas que te halagan. Guárdate de la lengua del adulador, porque probablemente puede hacer que el orgullo nazca, que la soberbia, y antes de la alcaída, que la altivez, antes de la alcaída, viene la altivez de espíritu.
Ahora escuche esto. David dice algo poderoso aquí. Dice, mire lo que dice: caigan por sus mismos consejos. Caigan por sus mismos consejos. David oró para que los malos llegaran a su merecido fin. Como eran rebeldes contra Dios, merecían la sentencia de su culpabilidad. Pero él le da un vuelco a este salmo para terminar, y él describe primero donde estaban los versos 9 y 10, describe el destino de los malos, pero cierra con el destino de los justos. Describe el destino de los malos. Ellos caerán, escuche, por sus propios consejos. Dice, porque la boca de ellos no hay sinceridad, y caigan por sus mismos consejos. Ellos van a caer. La gente, ¿usted ha escuchado el dicho que el pez muere por la boca? Algo similar o parecido. La gente por sus propias palabras termina cayendo solo. Usted tiene que dejarlo solito y dejar que Dios aplique su justicia. Y con eso será suficiente. Pero ahora él cierra este salmo describiendo el destino de los justos. ¿Cuál es el destino de los justos, Pastor William? Él dice, pero alégrense. Escuche, verso 11. Los justos, los que confían en el Señor y aman su nombre, tienen que dar voces de júbilo. Dice, den voces de júbilo y alégrense en el Señor. Normalmente en alguna de nuestras transmisiones puedo ver que alguno escribe, ¿por qué gritan tanto cuando estamos cantando las alabanzas? Y cuando está el grupo de danzas y todas esas cosas que hacemos en la iglesia. Él dice, pero alégrense y den voces de júbilo. ¿Por qué no? ¿Por qué no gritar? Si estamos alegres. Alguien me dijo alguna vez, no sé, es que cuando te escucho predicar siento que debo gritar un fuerte gloria a Dios. Porque estamos alegres. La gente grita por cualquier cosa. ¿Por qué no gritar para la gloria de Dios? Puedes decir gloria a Dios. Mi alma está clamando ahí. Den voces de júbilo. Así es, dice, van a un estadio y gritan por un gol. ¿Por qué no gritar para la gloria de Dios? Pero alégrense los que en ti confían. Grita y salta. ¿Por qué no? Si nuestro corazón se llenó de una alegría genuina. Hemos confiado en Dios y ese es el motivo de nuestra alegría, es nuestra esperanza. ¿Por qué no gritar? Den voces de júbilo. Y me gusta, dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Me gusta como David lo dice, porque David está dando un permiso, está dando un precepto y está dando una oración y una promesa. En esa frase, pero alégrense los que en ti confían, él está diciendo, esto es un permiso, esto es un precepto, esto es una oración y esto es una promesa. Tenemos permiso de alegrarnos y gritar porque Cristo está en nuestro corazón. Es un precepto. Va a haber alegría en el corazón. Es una ley. Va a haber alegría en el corazón de que lo busca. Es una oración. Alegra mi vida. Y es una promesa. Tú alegraste mi corazón más que el de ellos. Tienes permiso para alegrarte si tienes a Cristo en el corazón. Tienes una promesa de alegría. Tienes un precepto, un mandato de alegrarte. Venid a mí los afligidos, dice, y alégrense. Vosotros los quejumbrosos, los descontentos, alégrense. Debemos orar por la alegría también. Tanto para ti como para los demás. Especialmente los siervos del Señor. Mire, si pierdes el gozo en Dios, serás un trabajador pobre.
No puedes dar un testimonio fuerte, no puedes soportar pruebas severas, no puedes llevar una vida poderosa, sino en la medida que mantengas tu gozo. Porque la Biblia enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Serás fuerte en el Señor y para el Señor si mantienes tu alegría en Él. No mantengas tu alegría en las circunstancias, situaciones, pues ellas son cambiantes. Que el motivo de tu alegría no sea lo que tienes, sino a quien tienes en tu vida. Y eso es al Dios Todopoderoso. Tienes una promesa de alegría. Dios promete gozo y alegría a los que creen en Él. Has derramado sobre nosotros, dice su palabra, óleo, aceite de gozo. En tu presencia hay plenitud y gozo, alegría, y delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Es una promesa por siempre y para siempre. Así que alégrate. Porque tú, oh Jehová, dice, bendecirás al justo. Y termina este salmo poderoso diciendo, lo rodearás de tu favor. Esta es la mayor bendición de todas. El favor de Dios, saber que nos mira con favor y saber que Él conoce nuestra vida y a pesar de nuestros errores nos mira con su favor. Y dice que nos rodeará con un escudo. Protege nuestra vida. Cubre nuestra vida plenamente. Mire, yo creo que Dios es el motivo de nuestra alegría. Y nuestro refugio siempre será el cielo. ¿Sabe? Martín Lutero, cuando se levantó contra la Iglesia católica romana, el cardenal se burló de él diciéndole, ¿dónde encontrarás refugio si tu patrón, el elector de Sayagonia, te abandona? Y Lutero le respondió, bajo el refugio del cielo. Él es mi refugio. Bajo el refugio del cielo. Quiero que lo escribas, bajo el refugio del cielo. Estoy hoy. Bajo el refugio del cielo hoy está mi casa. Bajo el refugio del cielo hoy está mi familia. Bajo el refugio del cielo. Pero alégrense. Él dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Bajo el refugio del cielo. Que Dios nos bendiga a todos. Recuerde, un salmo y una oración hacen un día de bendición.